Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer El año de la ira de Carlos Cortés? Carlos Cortés es un escritor, un académico, un periodista distinguido costarricense, tal vez el más importante de la actualidad. Y no solamente se reconoce acá en el país, sino a nivel de Centroamérica y Latinoamérica y más allá. Escribe poesía, cuento, novela, ensayo, en fin, ha incursionado básicamente en todos los géneros literarios posibles. Creo que solamente no ha escrito nada de dramaturgia y ha sido galardonado con distintos premios, no solamente aquí en el país, sino también fuera de él. El año de la ira es una publicación del 2019 con Alfaguara. Llega en su momento de mayor madurez como escritor, es su Sombra Cubre, es su séptima novela y básicamente se centra en el asesinato de José Joaquín Tinoco. José Joaquín Tinoco fue un secretario de guerra y de marina en Costa Rica durante el gobierno de su hermano Federico Tinoco. Bueno, más que gobierno, en realidad una dictadura. José Joaquín Tinoco, tal vez su asesinato y todas las circunstancias alrededor de su muerte, que siguen siendo un gran misterio, es el asesinato político más relevante del siglo pasado, el magnicidio tal vez hasta la fecha también más importante de Costa Rica. Y bueno, el libro se centra durante el momento de su funeral. Y Carlos Cortés de ese momento pues viaja al pasado, viaja al futuro y va desglosando las circunstancias de ese asesinato y como les decía, todo el misterio alrededor de él. Al día de hoy todavía no se tiene claridad de bueno, quiénes fueron sus asesinos. Siempre se ha dicho o históricamente se ha hablado de que bueno, fue un ebanista que iban contra la dictadura de su hermano Federico y bueno, aprovechó un momento pues para matarlo. Pero también se habla que fue un lío de faldas, uno de sus mejores amigos, quien lo confronta por tener un amorío con su esposa, y no solamente lo mata a él, sino también mata a su esposa. Pero por ahí también hay otras teorías, y Carlos Cortés pues nos va contando pues todos estos supuestos de su asesinato, sin decir necesariamente, por lo menos a cuál conclusión llega él como escritor. Él dice que este libro pues es un ensayo de un crimen, es decir, de pronto juega un poco con el lector, no es que nos quiere dar a entender que bueno, esto es una crónica de un asesinato, y eso le permite también tener ciertas libertades ficcionales como escritor, sin, digamos, desviarse de los hechos. Es decir, todo lo que en el año de la ira se relata, pues hay un documento histórico, hay una evidencia histórica de que eso efectivamente fue de esa manera. Sin embargo, él lo hace evidentemente de forma magistral, como escritor, de tal manera pues entonces que puede meter elementos donde él puede pues suponer aspectos, digamos, relacionados al sentir de algunos de los personajes históricos que son nombrados acá en la novela. Y bueno, también les decía yo que él hace ese traslado hacia los antecedentes de cómo pues llegó su hermano Federico al poder, que les decía yo que es una de las dictaduras, la última dictadura que tuvo Costa Rica. Y durante 30 meses esta gente pues gobierna el país de una manera bastante cruenta. Se han hecho de tortura espantosos, asesinatos por esbirros realmente horribles, ¿verdad? Donde, no sé, queman a las personas vivas, las torturan hasta matarlas, en fin, fue un periodo bastante espantoso en la historia del país. Sin embargo, es un capítulo que prácticamente ha entrado como en el olvido. Incluso, bueno, se dice que cuando
pues alguien gana, digamos, en un proceso de guerra o de lo que sea, pues la historia la escriben ellos, los vencedores. Sin embargo, en este caso, Julio Acosta, quien llegó después a la presidencia después de haberse depuesto el gobierno de Federico Tinoco, él decide muy a lo tico, porque en realidad eso es como un comportamiento muy particular de los costarricenses, decir, bueno, aquí borrón y cuenta nueva, nada pasó, olvidémonos de esto, unidad nacional, sigamos adelante. Y bueno, entonces de pronto es algo en lo que no se profundiza en esta época. Entonces es una oportunidad también para quienes no conocen el detalle de este periodo de dictadura de Federico Tinoco, pues también entonces adentrarse en esa historia. Incluso ese tema del olvido es algo que, bueno, se trata en el libro y que nos ha llegado incluso al presente, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos el Paseo de los Estudiantes, en historias muy recientes, el Paseo de los Estudiantes, pues que fue nombrada de esa manera en honor a una manifestación de estudiantes en contra de la dictadura de Federico Tinoco, pues fue depuesto ese nombre y ahora se conoce como Barrio Chino. Entonces ese olvido nos está llegando incluso hasta ahora. Arrastramos esa necesidad de no conocer ese pasado nefasto en la historia del país. Y bueno, Federico Tinoco, uno podría pensar, ¿y cómo llega al poder una persona que se comporta de esta manera y que cometió estos crímenes tan atroces? Pues fácil, Costa Rica venía saliendo de la Primera Guerra Mundial y tenía una crisis económica profunda, una crisis social también gigante, y bueno, esto facilitó que él llegara al poder. Y si nos suena como parecido a lo que puede estar aconteciendo hoy en día, pues no es casualidad. Recordemos que la historia es cíclica y entonces eso hace más valiosa la lectura de El Año de la Ira, porque en realidad es un reflejo, si bien es cierto es una historia del pasado, es un reflejo de lo que nos está aconteciendo en el país hoy por hoy, y una alerta de que no estamos exentos de que pueda volver a ocurrir. Estoy segura que les va a encantar montones el relato de Carlos Cortés. Les decía yo que está escrito de manera magistral y que llega en el momento cumbre de su madurez como escritor. Entonces tenemos un relato exquisito que tiene de todo. O sea, tiene historias de amor, tiene historias de traición, tiene historia de asesinatos, tiene historia de tortura, en fin, pues hay de todo, hay de todo. Entonces, sin duda van a disfrutar montones la lectura. Se consume bastante rápido, a pesar de que es un libro prácticamente de 300 páginas, se consume bastante rápido porque realmente uno quiere seguir avanzando y descubriendo pues lo que Carlos Cortés nos va presentando de la historia de este asesinato. Y bueno, sin más, entonces los dejo para que inicien con la lectura del Año de la Ira de Carlos Cortés en el mes patrio, una historia de Costa Rica, un pasaje nefasto, pero que sí es importante que lo conozcamos y que reflexionemos sobre él, porque como les decía, pues la historia es cíclica y entonces es importante no volver a caer en los errores del pasado. Y ustedes ahí me dirán, entonces al final, ¿quiénes creen ustedes que fue el asesino? Y los invito también a hacer el recorrido el último recorrido que hizo José Joaquín Tinoco antes de ser asesinado. Los que se encuentran en San José pueden irse a dar una vuelta ahí en Barrio Amón, Avenida 7 y Avenida 9, calle 3. La casa que todavía existe de José Joaquín Tinoco se encuentra ubicada en Avenida 9, en calle 3. Él sale de su casa, sube una cuadra, camina una cuadra y en la misma calle 3, pero en este caso en Avenida 7, donde está el bar La Martinica, ahí es asesinado. Entonces también podemos hacer un recorrido histórico por los lugares que se mencionan aquí en el libro y que todavía podemos apreciar hoy en día las estructuras vigentes. Claro que con el pasar de los tiempos, pero muchas se conservan bastante bien. Entonces creo que es un adicional que podemos añadir a la lectura para hacerla pues más reflexiva y más pertinente. Entonces también disfrutemos un día de estos algún paseo ahí por el centro de San José un domingo. Está genial porque
porque es poca gente, entonces podemos ir con bastante tranquilidad y seguridad en tiempos de pandemia. Y bueno, entonces adelante, disfruten y nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? Hasta pronto.